Aleluya. Hemos estado anunciando, como les decía, de estos estudios bíblicos ya por un buen tiempo. Y ahora ya vamos a empezar, ¿ok, iglesia? Así que vamos a ponernos cómodos, vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. La razón por la cual, iglesia, quisiera compartir con ustedes estos estudios es por causa de que en sí, en alguna parte del camino, en alguna parte del corazón, de repente estamos perdiendo el significado de lo que es ser cristiano. Entonces, eso en realidad no se debería perder, pero el problema es que de repente lo perdemos o sentimos que lo perdemos porque en realidad nunca estuvo. Es entonces que a través de estos estudios lo que quiero hacer, mi estimado hermano, es contigo mirar en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice con respecto a los distintivos de un cristiano. Y la razón por la cual vamos a mirar a través de estos estudios los distintivos de un cristiano, que en realidad son los distintivos del compañerismo, de nuestro compañerismo como iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es que nos enfocamos en lo que nos enfocamos? Quisiera que juntos vayamos a la palabra de Dios. Bastian, ¿me ayudas prendiendo por favor las luces 1 y 2? Yes, thank you. Gracias. Entonces vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios busca decirnos a través de estas escrituras y cómo es que el Padre Celestial busca que nuestros corazones se afirmen, iglesia. Entonces vamos a ver este primer estudio que tiene que ver con la dignidad de la iglesia local. Es la dignidad, la importancia de la iglesia local. Muchos de nosotros, mi estimado hermano, simplemente pensamos que la iglesia es simplemente un lugar donde nos reunimos, que tiene que tener de repente un techo a dos aguas. No. Una iglesia, mi estimado hermano, no tiene que ver con un edificio, no tiene que ver con un local, no tiene que ver con el parque. Una iglesia, mi estimado hermano, tiene que ver específicamente con una congregación. Y la dignidad de la iglesia local, mi estimado hermano, no se fundamenta en el local, sino en lo bien que esa comunidad, esa reunión de personas se lleva. Es entonces que la dignidad de la iglesia local, mi estimado hermano, no es el trabajo de un hombre o de una persona o de una familia. En sí es la obra de Dios. Es entonces, mi estimado hermano, tengo varios textos bíblicos para compartir hoy en este momento. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16, verso 18. Amén. Ese es el primer texto. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Sí? ¿Algún voluntario? ¿Alguien levanta la mano? Ok, David, muy bien. David. Luego tenemos también Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos capítulo 7, verso 38. ¿Algún voluntario? Gisela. Efesios capítulo 5, verso 32. Efesios capítulo 5, verso 32. Freddy. Hechos 2, 47. A ti. Hola. Sí. Hola. Bastian, ¿ok? No tienes Biblia. Pero puedes pedir prestado, pues. O de repente del celular de mamá. Ahí hay una Biblia, ¿no? Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Angelita. Sí. Mateo 18:20. Perfecto, María. Hechos 8, verso 1. Gisela de nuevo. Romanos 16, 1. Ana María, perfecto, Ana María. Romanos 16, 1. Sí, tengo un montón de textos en realidad. Primera de Corintios 1, 2. Alex, Primera de Corintios 1, 2, muy bien. Y Colosenses 4, 16. Colosenses capítulo 4, verso 16. Freddy, de nuevo, ok, perfecto, Fred. Bien, vamos a ver entonces la dignidad de la iglesia local. Quiero que comprendan hoy en este momento, campeón, que la razón por la cual nos reunimos, mi estimado hermano, es por causa de que el Dios del cielo busca poner dignidad en la iglesia. Busca hacer que la iglesia crezca, se establezca y luego mostrarle al mundo entero y decirle, esto es lo que yo hice.
Eso es lo que quiero que comprendas, campeón, que cuando nos reunimos juntos, no es que nos reunimos porque no tenemos nada que hacer. Es en realidad que nos reunimos porque queremos ver a Dios hacer algo en nuestras vidas. Y lo que Dios ha prometido hacer está en su palabra. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Dios ha dicho, voy a poner dignidad en la iglesia. Y en el momento en el cual yo ponga esa dignidad en la iglesia, luego les voy a mostrar a todo el mundo lo que he hecho con ellos. Esa es la razón por la cual, campeón, te pido que en esta mañana prestes atención porque quiero que comprendas la dignidad de la iglesia local. Mateo capítulo 16, verso 18, nos dice esto. Por favor, David. Amén. Este es Jesús delante de Pedro, el apóstol. Y le está diciendo al apóstol, hey apóstol, tengo algo que decirte. Le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Eso qué significa? Que la roca no es Pedro. Amén. La roca es otra cosa. ¿Qué es la roca? Es el fundamento, campeón. Es en sí la base, es la revelación de Dios ante Pedro para decirle a él, la roca, sobre la roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Lee un verso antes. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Que cuando tú haces que Cristo sea el fundamento de tu vida, que cuando tú reconoces que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es entonces cuando lo tienes claro en la mente, es sobre ese fundamento que Dios comienza a edificar tu vida. Es que Dios comienza a edificar la iglesia. Es que Dios comienza a poner dignidad. ¿Sabes por qué? Porque has reconocido quién es el Señor. Porque has visto, mi estimado hermano. Es entonces, campeón, que la Biblia nos está diciendo esto. Que lo que nosotros pronunciamos para Dios tiene un significado. Entonces, vamos con el primer punto. Y es en sí, las palabras tienen un significado. Las palabras tienen un significado. En otras palabras, mi estimado hermano, que cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos simplemente para hablar lo que se nos ocurre. Nos reunimos, ¿sabes para qué? Para poder obtener lo que Dios nos quiere decir, para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un grupo de personas reunidas no significa que ya es una iglesia. El día de ayer, mi estimado hermano, mientras estuvimos evangelizando, estaban 4 chicos juntos hablando sobre una danza que se llama caporales, no capoeira, caporales, caporal. Estaban reunidos hablando sobre los caporales. Yo decía, ¿qué es eso? No sabía lo que era caporales. Alguna vez escuché sobre caporales, pero entonces el hecho de que 4 estén juntos hablando de un tema no significa que ya son una iglesia. Uno puede tener miles de personas reunidas en un estadio y no significa que ya es una iglesia. Amén. Una iglesia, mi estimado hermano, es un grupo de personas reunidas con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener a Dios en sus vidas. Hechos capítulo 7, verso 38 nos dice lo siguiente. Gisela, por favor, léenos qué es lo que dice. Amén. Ese es el punto. La Biblia nos está diciendo, Moisés estaba con la congregación y habían palabras de vida que estaban recibiendo. Es entonces, campeón, que una congregación es una iglesia. Un grupo de personas se transforma en una iglesia cuando se recibe palabra de Dios. Cuando estamos juntos, mi estimado hermano, y recibimos la palabra de vida que Dios nos quiere dar. Es entonces la dignidad de la iglesia, mi estimado hermano, no es en sí cuán bonito se viste la iglesia, no es cuán bien habla la iglesia, sino en realidad cuánto buscan de que Dios les hable y que les dé esas palabras de vida. Es entonces, campeón, que hoy en esta mañana, mi estimado hermano, estamos juntos reunidos aquí, mi estimado hermano. ¿Sabes para qué? Para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuáles son esas palabras de vida que me van a ayudar a vivir mejor? Es entonces, campeón, que lo que está haciendo Jesús cuando está hablando con Pedro, ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está poniendo a la iglesia como el propósito de Dios en la tierra. Están poniendo a la iglesia como lo más importante de Dios en la tierra y está diciendo, las puertas del Hades, el diablo y sus ángeles, o sea, nada, ni brujería, ni enojos, nada de nada va a poder venir, nada de esto va a poder prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Va a hacernos de ti y de mí gente victoriosa.
Va a hacernos de ti y de mí gente que tiene que enfrentar. ¿Cuándo nosotros encontramos victoria? Cuando enfrentamos esos problemas. No hay forma de ver victoria si no luchamos, iglesia. No hay forma de ver victoria si es que nosotros no vamos y ganamos un alma y luchamos contra el infierno. No te voy a dejar que te robes esa alma y te la lleves al infierno. No te voy a dejar. Es cuando nosotros vamos a ver victoria, iglesia. Es entonces. Tenemos un trabajo por hacer, iglesia. ¿Cuál es? Seguir siendo la iglesia local. Seguir siendo la iglesia local. Entonces espero que esté quedando claro que hay un poder único y especial en la iglesia local. Gloria a Dios por estos hombres y mujeres que estamos aquí reunidos y juntos proclamamos el nombre del Señor y buscamos que el Padre Celestial nos dé esa palabra de vida. Gloria a Dios, mi estimado hermano. ¿Sabes por qué? Porque la dignidad comienza allí y comienza después a crecer. Amén, iglesia. El problema, campeón, es que cuando empieza a crecer, primero es algo misterioso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un bebé crecer dentro de la barriga de la mamá. No se puede. La mamá solamente lo siente cuando ve que comienza a patear y le está, uy, no, suelta mi hígado. Oye, saca tus manos de mi páncreas. Y entonces, eso es lo que hace una mamá. Aleluya. No, eso no hace, no. Mi esposa está... Bueno, será porque no soy madre, aleluya, por eso invento esas cosas. Pero a lo que voy es esto, es que no tenemos idea de cómo el bebé crece dentro del vientre de la madre. No tenemos idea, simplemente sabemos que está allí y crece. La dignidad que Dios busca poner en la iglesia local, sabemos que está allí y crece, pero ¿sabes qué es para ti, para mí? Es un misterio. No sabemos cómo crece. Efesios capítulo 5, verso 32. Freddy, cuéntanos, por favor. Este es Pablo escribiéndole la carta a los Efesios, diciéndole a los Efesios, hey, hermanos de Éfeso, perdón, hay un misterio que ustedes necesitan comprender. Es el misterio del crecimiento de una iglesia, es el misterio de la dignidad de un hombre que cuando se acerca a Dios, Dios comienza a limpiarlo y lo comienza a hacer crecer. El problema es que le dice, es un misterio. Pero luego está diciendo, más yo digo esto respecto de Cristo. En otras palabras, el misterio deja de ser misterio por causa de Cristo. Que la Biblia nos dice, mi estimado hermano, en el Antiguo Testamento que Dios quería salvar al mundo entero. Pero en el Nuevo Testamento nos dice cómo. ¿Cómo? A través de Cristo. En otras palabras, el pueblo del Antiguo Testamento vivió con el misterio de saber cómo Dios nos va a salvar. El Nuevo Testamento, mi estimado hermano, encontró el misterio resuelto en Cristo Jesús. Pero hay un problema, campeón, que hay gente acá afuera que no conoce a Cristo. En tal sentido, mi estimado hermano, aún viven en el misterio de la salvación. Cuando vamos por las calles y evangelizamos, les preguntamos, ¿y qué vas a hacer para ir al cielo? No sé, ¿arrepentirme? ¿Cuántas veces te has arrepentido? Uy, muchas. Significa que el arrepentimiento que hasta ahora has aplicado no sirve. Entonces, están conmigo, ¿verdad? Están conmigo. Entonces, ese misterio necesita ser resuelto. ¿Cómo, mi estimado hermano? A través de la dignidad de la iglesia local. ¿Sabes por qué, campeón? Porque si tú y yo nos afirmamos en esa salvación como iglesia local, si tú y yo trabajamos en la salvación como iglesia local, entonces otras personas que no tienen la solución del misterio, que aún están en misterio, nos mirarán a nosotros y mirarán el resultado de nuestra relación con Dios. Y verán que las palabras de vida que Dios prometió en el Antiguo Testamento, darnos a ustedes y a mí, en nosotros ya es una realidad. En nosotros ya es una realidad. Amén, iglesia. Entonces, el misterio ha sido resuelto. ¿Cómo, mi estimado hermano? A través de una clara declaración. La iglesia, mi estimado hermano, se forma con la predicación. La iglesia, mi estimado hermano, es fundamental en la proclamación del evangelio. El hecho, mi estimado, de que nos reunamos en un día X de repente a almorzar en la casa de alguien y entonces comencemos a conversar de fútbol, comencemos a conversar del clima, comencemos a conversar de otras cosas, no hace que seamos una iglesia. Amén. La iglesia, mi estimado hermano, es aquella en donde se proclama el evangelio. Hechos capítulo 2, verso 47. Bastian, léenos qué es lo que dice, por favor. Hechos capítulo 2, el verso 47. No, es Hechos capítulo 2.
Hechos 2, verso 47. El último, ajá. Sí, el último verso. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que nos está contando aquí la palabra de Dios. Que la primera iglesia se formó, ¿sabes cuándo? Cuando los primeros cristianos comenzaron a orar, comenzaron a buscar a Dios. Y entonces, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y adivina qué hizo Pedro. Pedro comenzó a predicar y a decir: este es el mensaje del Señor, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez el arrepentimiento, mi estimado hermano. Pero adivina qué es lo que pasa. La Biblia nos dice que cuando Pedro comienza a predicar, todos ellos comienzan a alabar a Dios y muchas personas eran añadidas. ¿Quién las añadió? La Biblia nos dice que fue el Señor. ¿Quién las añadió? ¿Por qué las añadió? Yo te digo algo, campeón, que cuando Dios le da dignidad a la iglesia local, la gente comienza a ver: hey, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué esas personas están siendo diferentes? ¿Por qué pareciera que ellos de verdad están siendo bien bendecidos? ¿Por qué pareciera que sus matrimonios son tan estables? ¿Por qué pareciera que en sus vidas hay más alegría? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Dios del cielo le dio dignidad a la iglesia local. En otras palabras, campeón, la predicación es lo que hace a la iglesia. No es simplemente reunirnos por reunirnos, sino reunirnos para decir lo que Dios dice. Reunirnos, mi estimado hermano, para comprender qué es lo que el Padre Celestial nos quiere decir. Que cuando salimos a la calle, campeón, a evangelizar, o juntos estamos de repente en el parque y uno comienza a predicar lo que Dios quiere decir. Adivina que somos la iglesia local aún. ¿Por qué? Porque estamos predicando. Cuando hay predicación, hay dignidad, iglesia. 1 Corintios, capítulo 1, verso 21, Angelita. Por la locura de la predicación. Aleluya. Y eso es lo que el mundo dice. El mundo dice: esos que predican están locos. Están en la calle gritando y gritando y gritando. Yo no voy a la calle a gritar. ¿Sabes qué es lo que hago en la calle, campeón? Lo que hago en la calle es invitar a las personas a que comprendan que estamos en peligro. Que aquel pecador, mi estimado hermano, que no se arrepiente, está en un peligro fulminante. Que si se muere se va al infierno. Pero Dios no quiere. Mi mensaje es este: Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Amén. Uy, no, pastor, Dios quiere enviar a Hitler. Campeón, ni a Hitler Dios lo quería enviar al infierno. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Por eso es que busca que todos se arrepientan. Ese es el plan de salvación, campeón. Pero entonces, el punto es este, campeón. La dignidad de la iglesia local es la dignidad de aquellas personas que comprenden que lo que el Dios del cielo les dio una vez, lo compartan con otras personas, iglesia. Es entonces, eso es lo que hace a la iglesia. Iglesia, hablar la palabra de Dios. Hablar, comunicarla y llevarla tú a cabo. Porque si no la llevas a cabo, ¿cómo puedes hablar? No tienes autoridad. Entonces tenemos que darle validez al nombre de Jesús, iglesia. Mateo capítulo 18, verso 20, ¿qué es lo que nos dice? María. Amén, iglesia, amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, adivina qué, somos más de 3. ¿Cuántos somos? 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13 y 1, 14. Somos 14 personas aquí en este local. 14 personas reunidas, mi estimado hermano, hablando de lo que Dios nos quiere decir, de lo que Dios busca educarnos para el futuro. Y adivinen qué, estamos reunidos en el nombre de Jesús. No estamos reunidos, mi estimado hermano, simplemente para pasar un momento agradable. Estamos reunidos porque queremos ver a Dios actuar. Estamos reunidos en su
nombre. En otras palabras, mi estimado hermano, si tú quieres ver lo que Dios hace en tu vida, si tú quieres ver lo que Dios va a ser capaz de hacer contigo, necesitas hacerlo real. ¿Cómo? A través de la iglesia local. Y no se trata de, pastor, ok, deme el documento, yo firmo, pastor, yo firmo de que soy miembro de la iglesia. No. ¿Quién de ustedes firmó un documento donde dice soy miembro de la iglesia? No, ninguno. Los discípulos han firmado un documento en el que están diciendo, ok, yo me comprometo a tomar una decisión estable de participar en el discipulado. Pero el discipulado es otra cosa. La iglesia, mi estimado hermano, es la reunión de hermanos que buscan llenarse de las cosas de Dios. El discipulado, mi estimado hermano, es la decisión de hombres y mujeres de ir más allá y de estar siempre y cada día más activos en las cosas de Dios. Es entonces, mi estimado, que aquí la palabra de Dios nos está pidiendo a ti y a mí que hagamos real nuestra relación con Dios a través de la iglesia local. Yo te digo, no conozco a una sola persona, no conozco a nadie que diga, mi relación con Dios está perfecta y no necesito la iglesia. No hay nadie, campeón. No hay nadie. Necesitamos la iglesia local. No, pero en la iglesia es un grupo de hipócritas que tienen sus problemas y los esconden. Créeme, déjame decirte que no. Que es un grupo de gente, campeón, que comete muchos errores, que ha vivido muchas historias, mi estimado hermano, pero que aún así enfrentan sus problemas y vienen a la iglesia. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Dejando la hipocresía de lado y simplemente revelando y diciendo, este es mi problema, Señor, necesito ayuda. Eso es lo que somos, iglesia. Somos un grupo de pecadores que necesitan la ayuda del Dios del cielo. Entonces, mi estimado hermano, cuando la Biblia nos declara que nosotros hagamos de nuestra relación con Dios la iglesia local, lo que Dios nos está diciendo aquí es que esto va más allá de un cliché. Más allá del cliché que dice, yo voy a la iglesia, yo soy de esa iglesia, yo soy parte de la puerta, yo voy a la puerta. No, no se trata de yo voy a la puerta, sino en sí mismo se trata, Dios me llamó a estar en la iglesia. Dios y mi relación con Él me hace a mí ser parte de la iglesia. Hechos capítulo 8, verso 1 nos dice así. Gisela, por favor. Salvo los apóstoles. Mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Todos fueron esparcidos, iglesia. Hubo una gran persecución. Y adivina qué. Ellos se fueron por toda Judea y por toda Samaria. Y adivina qué hicieron. Pastor, sí, se escondieron en cuevas. No. ¿Sabes qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice, mi estimado hermano, que por causa de esa persecución, diferentes hombres y mujeres salieron de Jerusalén, fueron a otros lugares y en esos otros lugares comenzaron a predicar el evangelio. Y adivina qué. Se formaron iglesias. ¿Cómo crees que se formó la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía, mi estimado hermano, se forma por causa de la predicación en las calles. La iglesia de los Corintios se forma por causa de la predicación en las calles. Las iglesias en Samaria, mi estimado hermano, se forman por causa de la predicación en las calles. La iglesia en Roma se forma por causa de que había gente que fue expulsada de Jerusalén. No tengo nada que hacer, ¿yo ahora dónde voy? Voy a ver a mi prima que vive en Roma. Se va a Roma. Hey, Lucía, ¿has escuchado de Jesús? ¿Quién es Jesús? Te cuento, mira. Y bla, bla, bla. Comienza la narración del evangelio. Yo te digo, mi estimado hermano, es la predicación lo que formó las iglesias en los otros lugares. ¿En base a qué? A la persecución. Tengo una idea en la cabeza, campeón. Una idea es personal, es una idea, mi estimado hermano, que se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios, pero no puedo hacer de esto una teología. Pero ¿sabes cuál es mi idea? Que la iglesia local en Jerusalén estaba yéndole tan bien, estaba tan cómoda, que comenzaron ellos a pensar, hey, nos va tan bien, estamos tan bendecidos. Y Dios dijo, hey, les pedí ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Si no lo hacen por las buenas, lo van a hacer por las malas. Leones, panteras y tigres, por favor, vayan y arrasen con todo. Y adivinen qué, fueron a Samaria y fueron a predicar el evangelio. Fueron a Antioquía y fueron a predicar el evangelio.
Fueron a Corinto y fueron a predicar el evangelio. Éfeso, mi estimado hermano, Tesalónica, Tiatira, Filipo de Cesarea, etcétera, 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 hasta que llegaron a San Juan del Lurigancho. ¿Quién fue enviado a San Juan del Lurigancho? Adivina quién, mi estimado hermano. Es entonces yo te digo hoy en esta mañana que la predicación, mi estimado hermano, es lo que trae dignidad a las tierras. Lo que trae dignidad a diferentes lugares, ya sea que vivas, mi estimado hermano, en Acapulco, ya sea que vivas en Brasil, en Estados Unidos, en Venezuela, etcétera. Aleluya. Es la iglesia local, fundada por un hombre, una mujer, una familia, mi estimado hermano, que buscan tener una relación con Dios y que después comienzan a decirle a los demás qué es lo que Dios puede hacer. Y es allí donde se forma una iglesia, mi estimado hermano. Es allí donde se forma una iglesia. Hasta aquí, ¿ok? Sé que hay un par de textos más, mi estimado hermano, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? Pastor, no entendí nada. No te creo. ¿Se entiende entonces? Bien, entonces vamos con el siguiente texto. Por favor, Alex, 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando nos dice la Biblia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, nos está diciendo, nos está hablando, ¿sabes de qué? De una iglesia local. ¿Se entiende? Dios no dijo solamente a la iglesia de Dios. No. Lo que se establece en la Biblia es a la iglesia de Corinto, a la iglesia de tal lugar, a la iglesia de tal lugar, a la iglesia de tal lugar. Mira lo que nos dice Freddy, capítulo 4 del libro de Colosenses, verso 16. Amén. Cuando esta carta sea leída entre vosotros. Le están hablando a los colosenses y a los de la Odisea. ¿Okay? La iglesia de la Odisea, mi estimado hermano, es la iglesia del Apocalipsis. Amén. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias del Apocalipsis? Una de ellas es la iglesia de la Odisea. Sí, pastor, la iglesia de la Odisea, la del libro. ¿Cuál libro? No. No. No estamos hablando del libro de, no sé cómo se llama, Homero, si no me equivoco. No, no es de él. Es en realidad la Odisea. La iglesia de la Odisea. Esta iglesia, mi estimado hermano, es una iglesia local en un lugar llamado la Odisea. La iglesia de Colosas era una iglesia establecida en un lugar llamada Colosas. Es entonces, ¿sabes qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, mi estimado hermano? Nos está diciendo que cada lugar necesita una iglesia. Cada lugar, cada tierra donde vamos, campeón, necesita una iglesia. Necesitamos iglesias. Amén. Entonces así pasamos al segundo punto. Si no han habido consultas, de repente aquí en el segundo punto sí van a haber consultas. Y es en sí que la iglesia local tiene que ser la plataforma de envío. La iglesia local como plataforma de envío. Amén. La iglesia local con plataformas. Pastor, ¿qué significa eso? Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez el lanzamiento de estos cohetes que viajan al espacio, que viajan a la luna, de repente a Marte, a Júpiter. Amén. Yo te digo, campeón, esos cohetes que tú los ves volando y llegan a ese lugar, una vez estuvieron en la Tierra en un lugar. ¿Dónde? En la NASA. ¿Ok? Estuvieron en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La plataforma de envío. Fue en ese lugar, mi estimado hermano, donde se diseñó el lanzamiento. Fue en ese lugar donde se diseñó el tamaño del cohete que iba a ser lanzado. Fue en ese lugar, mi estimado hermano, donde se crearon las turbinas para poder ser impulsado y romper, mi estimado hermano, la fuerza de la gravedad que lo atraía hacia la tierra. Es en ese lugar, campeón, donde se diseñó específicamente toda la cuestión aerodinámica para poderle dar fuerza a ese cohete y que vaya disparando y llegue a un lugar. ¿Dónde se creó todo? En la plataforma. Esa plataforma, mi estimado hermano, es la iglesia, donde Dios prepara nuestros corazones y después lo que Él busca hacer, ¿sabes qué es? Es decir, ya estás listo, te necesito en otra tierra.
Dios no diseñó la iglesia para que sea una mega iglesia, para que todos estemos juntos y estemos aquí. Se los digo, campeón, Jerusalén era una mega iglesia y estaban todos cómodos. Muy bien, nos ayudamos entre todos. Somos una hermandad. Hey, vayan y predican el evangelio. No, estamos bien en Jerusalén. La estamos pasando súper tranquilos en Jerusalén. No, vayan y predican el evangelio. No me caen los de Samaria. Aquí estamos bien en Jerusalén. Vayan y predican el evangelio. Señor, no vamos a ir. ¿No van a ir? Ok, persecución, bienvenidos al mundo entero. Vayan por las buenas, si no los mando por las malas. Aleluya. Es entonces, iglesia, lo que Dios busca hacer en la iglesia local, ¿sabes qué es? Es preparar hombres y mujeres para luego mandarlos a predicar el evangelio a otros lugares, a otras tierras donde existe una necesidad tremenda. Tienes que dejar que tu corazón sea preparado. Ok, tengo unos textos bíblicos. Hechos capítulo 13, versos desde el 1 hasta el 5. Por favor, Alex. Desde el 1 hasta el 5. Tito, capítulo 1, verso 5. David, ok. Santiago 5, verso 14. Gisela. Filipenses 1, 1. Ok, no, antes de Filipenses es Primera de Timoteo 3.1. ¿Haneke? ¿Tú lees Primera de Timoteo 3.1? Y Filipenses 1.1, Ana María, ¿sí? Y Hechos capítulo 15, 1 y 2, María. Y Hechos 15, 22 al 23. Angelita. Perdón, Freddy. Angelita. Ok, bien. Por supuesto, Tito 1.5. Tito 1.5. Perfecto. Entonces, Dios nos hace una iglesia, Dios nos transforma como iglesia, campeón. ¿Sabes para qué? Para prepararnos y después decir, ve a esa tierra, ve a este lugar, ve a este vecindario, ve a estos vecinos. La Biblia nos dice, campeón, Hechos capítulo 13, versos desde el 1 hasta el 5. Alex, cuéntanos la historia, por favor. Aleluya. La Biblia nos está diciendo entonces qué es lo que está pasando en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, campeón, se está formando. La Biblia nos dice que habían ya profetas y maestros, que estaban estos hombres y hombres nada más, no mujeres. Estos hombres, campeón, que se paraban delante de la iglesia y les enseñaban. Estos hombres son, mi estimado hermano, nos dice la Biblia, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Quiero hacer hincapié en Simón, el que se llamaba Níger. Yo no sé cuántos de ustedes saben quién es Simón, el que se llamaba Níger. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este hombre negrito que venía de Cirene, que ayudó a Jesús a cargar la cruz? Simón de Cirene. La historia nos dice que este Simón de Cirene, mi estimado hermano, es el tal Níger. La historia nos muestra, campeón, que ese hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz se quedó impactado. Él nunca escuchó la predicación, simplemente estuvo abrazando a Jesús y a la cruz diciendo, yo te ayudo a llevar la cruz, pero yo no soy culpable de lo que hiciste. Y yo me pregunto, campeón, cargándole a Jesús, ¿qué has hecho? ¿Por qué te están crucificando? Hombre, ¿qué hiciste? ¿Por qué te están crucificando? Y sabes, me imagino a Jesús a su costado diciéndole, lo único que hice fue amarlos. ¿Por eso te están crucificando? Me pregunto yo, ¿cuán gran impacto puede haber causado en el corazón de Níger algunas palabras tan simples de Jesús en su agonía, iglesia? Todos los demás vieron a ese Jesús salvando vidas, resucitando muertos, campeón, sanando enfermos. Pero este Níger está abrazando a un Jesús que está todo ensangrentado, mi estimado hermano. No lo ve hacer ni un solo milagro. Simplemente lo ve morir en la cruz. ¿Qué hiciste?
Amarlos. Me pregunto yo si ese Níger se quedó a ver la crucifixión y escuchó a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Están conmigo en esta mañana? Entonces, campeón, ese Simón de Cirene se fue a Antioquía en el momento de la persecución. Se fue a Antioquía junto con otras personas y formaron la iglesia, campeón, predicando en las calles, llevando el mensaje de salvación, diciéndole a hombres y mujeres que tenían que arrepentirse de los pecados de sus vidas. Y adivina qué, se forma la iglesia de Antioquía. La iglesia comienza a crecer y la Biblia nos dice: un día ellos estaban en oración y ayunando, y el Espíritu Santo dijo: saquen a Bernabé y a Saulo y envíenlos a otra tierra. Es Dios, campeón, quien viene con esta idea. No es que simplemente, ya me aburrí de Saulo. ¿Sabes qué? Hay que hacer algo, hay que mandarlo a otra tierra. No es que hay que mandarlo a otra tierra. Es que en sí, Dios está queriendo hacer que estos hombres que ya están bien fundamentados, o de repente pareciera que están bien fundamentados, ok, es hora de ir y olvidar la mamadera de la iglesia local. Aleluya. Amén, iglesia. Entonces, campeón, ¿sabes qué significa eso? Que una iglesia necesita una estructura. Que una iglesia no solamente es de, ok, vamos a reunirnos, ok, que hable uno, ok, ¿quién? No, necesitamos una estructura. ¿Sabes qué significa eso? Necesitamos un liderazgo. La Biblia nos habla al respecto de profetas y maestros. La Biblia nos habla de gente que tenía una relación con Dios. La Biblia nos habla, mi estimado hermano, de diáconos incluso. Es entonces, mi estimado, que la palabra de Dios lo que está buscando hacer a través del Nuevo Testamento y de la formación de las iglesias es decirnos tanto a ti como a mí que la iglesia necesita una estructura. Que uno no puede hacer en la iglesia simplemente lo que se le ocurre. Amén. Que es necesario hablar con el liderazgo. Aleluya. Tito capítulo 1, verso 5. David, cuéntanos qué dice, por favor. Amén. Establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Por qué en cada ciudad? En cada ciudad donde había una iglesia. Aleluya. En cada ciudad donde había una iglesia, en cada ciudad donde había gente reunida buscando la presencia de Dios, es específicamente allí, mi estimado hermano, donde Dios busca que haya una estructura, que haya un líder, que haya una persona que se hace responsable de la iglesia. Amén. Ok, iglesia, es entonces cuán importante, campeón, es que haya una estructura confiable, unas personas, campeón, que estén a cargo del liderazgo de la iglesia, que sean personas confiables. ¿Sabes qué nos dice Santiago capítulo 5, verso 14? Nos dice lo siguiente. Gisela, por favor, cuéntanos qué dice. Amén. Santiago está lanzando una pregunta. Dice: ¿estás enfermo en la iglesia? ¿Está alguno pasándola mal de repente en su cuerpo? ¿Estás teniendo algún dolor? Está diciendo: es hora de dirigirte a la estructura de la iglesia. Ve donde ellos y pídeles que oren por ti. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué está haciendo la Biblia? Está motivando a la iglesia que confíe en sus líderes. Está motivando a hombres y mujeres diciéndoles: hey, hermanos, si ustedes creen en mí, confían en mí como Dios. El Padre del cielo está diciendo: confías en mí como Dios. Yo te pido a ti que confíes en los líderes de la iglesia como los líderes responsables. Amén. Entonces, iglesia, necesitamos llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. Un día esta iglesia va a enviar parejas. Un día, mi estimado hermano, vamos a enviar parejas, campeón. Yo no sé a dónde, mi estimado, no sé dónde Dios va a poner en los corazones de una pareja. ¿Te imaginas, campeón, de repente un día tener aquí arriba una pareja? O de repente no aquí, sino en nuestra conferencia acá en Lima, donde de San Juan de Lurigancho, ¿a dónde? A Chosica, a tal y tal persona. Y toda. Yo te digo, campeón, un día va a pasar. Un día, mi estimado hermano, una pareja a la que tanto queremos aquí en la iglesia se va a tener que ir. Pastor, sí, la verdad es que ustedes lo quieren, pero a mí no me cae. No me interesa si no te cae. Lo que me interesa, mi estimado hermano, es que la palabra de Dios se haga realidad. Aleluya. Y cuando la palabra de Dios se hace realidad en la vida de una pareja, se puede hacer realidad en cualquier parte del mundo.
Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Hannah, que por favor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, hay hombres en tu iglesia que deberían tener ese anhelo de crecer. Hay hombres en la iglesia que deberían estar con las ganas de buscar a Dios con todo el corazón. Y entonces Dios los lleve a un nivel superior. ¿Sabes qué significa eso? Dignidad, iglesia. Dignidad. ¿Sabes qué significa dignidad? Te lo voy a poner como un ejemplo muy simple. Dios te hace digno de recibir honra. Eso es dignidad. El mundo le da honra, campeón. ¿Sabes a quién? ¿A quién tiene plata? Oh, no, mira el carro. Oh, señor. Sí, es mi amigo, es mi amigo. No, ni lo conoce, pero no, es mi amigo, es mi amigo. Yo te digo, campeón, el mundo es así, iglesia. Le da dignidad al que tiene dinero. La Biblia, no. Dios le da dignidad a aquel que busca a Dios con todo el corazón y quiere crecer. Dios lo hace crecer. Aleluya. Filipenses capítulo 1, verso 1. Ana María. Amén. Junto con los obispos y diáconos. Ahora está escribiendo Pablo una carta a los filipenses. Y les está diciendo a los filipenses, hey hermanos filipenses, les estoy escribiendo esto junto con Timoteo. Y les está diciendo a ellos, siervos del Señor que están allí en el lugar. ¿Qué está haciendo? Le está escribiendo a la iglesia local. Cuando le escribe este mensaje a la iglesia local, le está diciendo a la iglesia local, ustedes han crecido porque han establecido su propia estructura de tener obispos y diáconos. Amén. Los diáconos, mi estimado hermano, eran aquellos hombres que estaban involucrados en diferentes ministerios. Estos hombres que uno canta, el otro está en el teatro, el otro está en las ofrendas, el otro está en la música, el otro está en esto, el otro está en el otro, el otro está siempre ocupados en las cosas de Dios. Amén. Pero Pablo pone la estructura, obispos, diáconos. Aleluya. La estructura, iglesia. ¿Cuán importante es una estructura? En el hogar tiene que haber una estructura, ¿verdad? El esposo como cabeza de hogar, la esposa como coheredera de la salvación, mi estimado hermano, y luego vienen los niños y después las mascotas. Aleluya. Bueno, no sé si la mascota estará en la estructura de la familia, pero al menos traen alegría. Aleluya. Amén, iglesia. Es entonces que Dios nos está impulsando, campeón, a que tengamos una estructura. Hechos capítulo 15, versos 1 y 2. Por favor, María, léenos. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Sabes que la Biblia es un libro súper honesto? Está diciendo, cuando se forme la estructura de la iglesia, cuando haya una iglesia, van a haber momentos en los cuales, incluso entre líderes, van a haber desacuerdos. Es un libro tan honesto, campeón, que nos está diciendo, no creas que por el hecho de soy obispo, así que obedezco. No es que obedezcan, es que simplemente tenemos que seguir pensando como Dios piensa. Y el problema de seguir siendo humanos es que nos podemos desviar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que los hombres, por seguir siendo hombres, llegaron a una discusión. ¿Y adivina qué? Buscaron una solución. Ese es el objetivo como iglesia, que cuando hayan discusiones, que cuando hayan desacuerdos, nos pongamos de acuerdo y busquemos una solución. Entonces, campeón, si estás llamado a lo que Dios busca hacer en tu vida, si quieres saber qué es lo que Dios busca hacer en tu vida, mi estimado hermano, yo te pido algo hoy en esta mañana, campeón. No te pongas nervioso si tienes algún desacuerdo con alguna persona. Simplemente ponlo en oración. Ve y habla con el pastor y dile, pastor, esa hermana, bótela de la iglesia. No le digas eso. Pero yo sé que puede estar en el corazón. Y antes de que esté en el corazón, te lo he dicho como broma, pero si en algún momento sucede, ponlo en oración y habla con el liderazgo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando ocurre esta discusión, ellos van y buscan al liderazgo en Jerusalén, que era la iglesia más grande.
Amén. ¿Y qué nos dice la Biblia? Hechos capítulo 15, versos 22 al 23. Angelita. 22 al 23. Amén. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes qué significa esto? Han llegado a un consenso. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, también predicando la palabra de Dios, quienes andaban continuamente en oración, les exponen el caso y les dicen, este es el problema. Y adivina que ellos se ponen en oración y luego les dicen, esta es la solución. Yo te digo, campeón, hay soluciones. Entre hombres que quieren buscar una solución, se encuentra la solución. Entre hombres que lo único que quieren hacer es discutir, el problema crece. Yo te digo en esta mañana, campeón, eso mismo pasa a veces en el hogar. Que cuando el hombre y la mujer quieren una solución, te aseguro que le van a encontrar. Cuando el hombre y la mujer solo quieren pelear, te aseguro que no van a encontrar ninguna solución. Es de naturaleza humana que aquellos que buscan la solución significa que hay una nueva naturaleza en ellos, y es la naturaleza que ha puesto el Padre, de ser hijos de Dios. Es entonces, campeón, que a lo que vamos aquí es al hecho de entender que la iglesia local es el llamado de Dios. Que cuando tú le dices al Padre Celestial, mi Dios, yo quiero tener una relación contigo, ¿sabes qué dice Dios? Ok, entonces vas a ser parte de la iglesia local. Vas a estar allí. Juntos van a trabajar. Juntos van a comprender qué es lo que yo puedo llegar a hacer. Juntos compartan mi palabra. Estén reunidos en mi nombre. Busca mi nombre continuamente. El poder de la iglesia local, mi estimado hermano, está en el fundamento llamado Cristo Jesús, la roca principal. Amén. Es entonces, campeón, esto es todo lo que tenía para la iglesia, que era el poder de la iglesia local. Somos parte de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle una fuerte alabanza a nuestro Padre. Bendito de Jesús. Amén, ok, vamos a tomar asiento. Sí, tenemos 2 minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta referente a este tema, hazla hoy. Peter, ¿qué quieres preguntar? Peter, levantaste tu mano, Peter. No, ¿alguien de verdad quiere preguntar? Sí, si quieres preguntar, tienes alguna duda, pastor, no me queda claro esto, lo que Pablo le escribió a los filipenses, ¿verdad? Tampoco me queda claro cuando Oseas le dijo esto a su hija. No hemos hablado de Oseas. Amén. No, algo que tenga que ver con el tema, con la iglesia local. De repente tienes alguna consulta, alguna pregunta, hazla sin roche, sin problemas, por favor. Sí, estamos aquí para ayudarnos. Sí, yo no tengo todas las respuestas, lo podemos buscar en la Biblia después. Amén, o me lo dejas como tarea. Sí, sí, Freddy. Sí. Hechos 15. Sí, al capítulo siguiente, Pablo va con Silas a Filipo de Cesarea y se forma la iglesia de Filipo. Entonces, pero sí, es el mismo Silas. Es el mismo Silas. Él era parte de la iglesia de Antioquía. Otro hombre, mi estimado hermano. Porque después el grupo evangelístico se divide en dos. El primer grupo evangelístico, ¿quién fue? Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que después tuvieron una discusión y el grupo se dividió en dos. Bernabé fue con Juan Marcos y Pablo fue con Silas. ¿Recuerdan? Bernabé fue con de Juan Marcos, ¿a dónde? ¿Se acuerdan? A una isla. Así es. A una isla llamada Chipre. ¿Sí? Y después los otros se fueron a Filipo de Cesarea. Es entonces, ahora ya no eran 2 los que fueron a predicar. Ahora son 4, campeón. Yo te digo algo, mi estimado hermano. Cuando una iglesia obedece a la voluntad de Dios y predicar, el grupo crece.
Tú y yo nos hemos preguntado a veces, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué Dios no hace por qué Dios no salva más bien? Te doy la respuesta en esta mañana. Que Dios la quiere hacer crecer, pero Dios quiere hombres y mujeres a los que ya les dio la salvación, a los que ya les dio el poder, a los que ya les dio la alegría y la estabilidad, o están en proceso de formar la campeón. Dios nos está diciendo, ve y predica el evangelio. Ve y llévale a los demás el poder de mi palabra, y te aseguro que Dios a través de ti va a hacer algo. ¿Sabes qué es lo que trae al corazón del hombre cuando por ti se salva un alma? Dignidad. Dignidad. Esa es la dignidad de la iglesia local. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta, Angelita? ¿No? Ok. María, ¿ninguna pregunta? Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. A la circuncisión. El Antiguo Testamento. Uh-huh. Eso se presenta como discusión, justo en el texto que hemos leído. Se presenta como discusión, ¿por qué? Porque era un grupo de judíos que creían en Jesús, quienes creyendo en Jesús seguían pensando que, ok, creer en Jesús está bien, pero tenemos que seguir con la circuncisión, tenemos que seguir con la ley, tenemos que seguir con lo que Moisés nos dejó. Pero Pablo les dice, hey, ustedes como judíos no deberían judaizar a los gentiles, porque los gentiles, mi estimado hermano, se transforman en el pueblo de Dios no por causa de la circuncisión, sino por causa de la predicación. ¿Ven? Es entonces que pero los judíos no están, no, pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero Pablo decía, no, pero esta es la realidad, no son judíos. Yo no soy judío. No soy judío, iglesia. Ustedes no son judíos. Entonces, si no somos judíos, campeón, ¿por qué tenemos que judaizar? La Biblia no nos obliga a judaizar. ¿Saben? Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que tú y yo debemos quedar libres del pecado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando nos pide eso, nos dice que lo podemos lograr a través de la fe en Cristo Jesús. La única manera. Amén. Y adivina qué, a los judíos les dice lo mismo. Es entonces que después de esta discusión, la Biblia nos dice que los apóstoles mandan una carta y les dicen, ok, esto es lo que está determinado. Ok, si sigues leyendo el capítulo, la Biblia nos dice que en esa carta les dicen a los hermanos de esa ciudad, les dicen que lo único que tienen que guardar es abstenerse de fornicación y de ahogado. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Que cuando ellos en realidad mataban a un animal, a veces lo ahogaban y después se lo comían con todo y sangre. Y eso es específicamente lo que les dijeron, no está bien comer eso. No está bien. ¿Sí? Entonces, es allí donde la solución se da. Cuando se buscó una solución. ¿Amén? ¿Quedó claro, María? ¿No te quedó claro? Ah, ya. Si te quedó claro, bacán. Si no te quedó claro, de repente, ¿por qué no te quedó claro? ¿O sí te quedó claro? ¿Sí? No hay problema. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es lo que al final dice Pablo, ¿no? Que no podemos judaizar, sino predicar el evangelio. Ese es nuestro llamado. Amén, iglesia. Bien, ok, entonces vamos a alistarnos a las 11 de la mañana. Bastián. Uh-huh. ¿Por qué nos juntamos? Estás hablando de nosotros. Si somos, por ejemplo, en Lima, somos 10 iglesias y después, ¿por qué nos reunimos una vez al año para hacer nuestras conferencias?
Ya, es por causa de que tenemos algo en común. Es bueno relacionarse. La Biblia nos habla al respecto de que la iglesia de la Odisea y la iglesia de los Colosenses tenían muy buena relación, a pesar de que Pablo le escribe una carta a Colosas y una carta a la Odisea. Pero la carta de la Odisea no está en la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia, ¿o sí? No, no hay carta a los laodicenses, pero sí hay un mensaje para los laodicenses en el libro de Apocalipsis. Amén. Es entonces, campeón, que si bien esta carta se perdió en el espacio, Dios no perdió a la iglesia, no perdió el rastro de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí la palabra de Dios? Que estas iglesias, si bien eran una iglesia local, en un momento dado se reunían como una sola iglesia. ¿Por qué? Porque ya no son 7 iglesias, sino una sola. Aquí en Lima, no es que somos 10 iglesias y cada una piensa lo que quiere. No, nos reunimos y nos damos cuenta de que, hey, en San Juan de Miraflores piensan igual que aquí en San Juan del Brigancho. Exacto. Hey, la iglesia de Magdalena piensa igual que nosotros. Es entonces. Exacto, exacto. Así es, así es. Ok, claro entonces. Bien, 11 de la mañana empezamos con la alabanza. Gracias.